Buenos días a todos y a todas. El día de hoy vamos a tener la última sesión de nuestro curso de actualización Derecho de Paternidad y Pruebas de ADN. Agradezco por la oportunidad y por el tiempo brindado al Club de Abogados que me permite estar aquí conversando además un tema bastante interesante y de actualidad en la cual vamos a analizar el día de hoy casuística al respecto. Me van conectando en esta sesión. Quiero recordarles que seguramente ya han tenido oportunidad de visualizar los materiales entregados y no solamente la bibliografía, sino también la casuística que existe al respecto. Al final, para que puedan realizar las preguntas que tuviesen. Por lo pronto, vamos a dividir esta sesión. He considerado pertinente analizar sobre todo casos que son importantes y en específico una casación que nos va a traer muchas preguntas, ¿no? Y que es mi intención que podamos resolverlas en esta sesión también. Cualquier consulta que tengan, no duden en hacerla en la sección preguntas, ¿no? Aquí ya he empezado a responder algunas preguntas y justamente Marco, esta pregunta va a ser materia de análisis en uno de los casos que ha llegado a la Corte Suprema además y que ha tenido como resultado probablemente un precedente. Entonces, creo que la pregunta es oportuna porque además va a permitirnos conversar un poco acerca de esta figura, ¿no? ¿Qué pasa si aparece un padre biológico después de algunos años y pretende que se le reconozca como tal? Por encima, además, tratando de, en todo caso, desconocerse la relación paterno-filial que había con otra persona, ¿no? A pesar de que no era este último el padre biológico. Entonces, es una pregunta bastante oportuna que la vamos a analizar a detalle en una de las siguientes secciones. Buen día, Jaime, Javier, Jaime Quispe, buen día para todos, para los que recién se están conectando. Esperamos unos minutos. Saben que cualquier consulta la pueden hacer en la sección preguntas y para cualquier consulta adicional que tengan también, mi correo está ahí, lo estoy colocando. Pueden también hacerme la consulta si es que no llegase a responder todas las preguntas que han formulado por falta de tiempo. En todo caso, mi correo está aquí para cualquier consulta que ustedes tengan, ¿no? Estas diapositivas también se las van a enviar. Entonces, podemos ir empezando primero por aspectos importantes respecto de la paternidad. Hay algunas interrogantes que yo quiero hacerle. Me gustaría que esta sesión sea participativa y ustedes puedan colocar cualquier intervención, cualquier comentario que tengan aquí. Entonces, va a ser bueno para poder hacer esta última sesión, además, lo más entretenida posible y que podamos aprender. Entonces, habiendo dicho esto, voy a empezar a comentar algunos casos que considero son pertinentes y reflejan algunas cosas o algunos aspectos de los que hemos estado además tratando en estos 3 días anteriores. Y hablamos un poco de la paternidad, ¿no? Y hablamos de la posible infalibilidad o la sobrevaloración que se le otorga a la prueba de ADN, ¿no? ¿Qué pasa cuando se le presta demasiada atención? Habíamos revisado el artículo del profesor Luis Alfaro, recuerdo, en la cual él hacía una crítica además a la excesiva fiabilidad o a la excesiva fuerza probatoria que se le dedica a la prueba de ADN. ¿Qué sucede en estos casos, ¿no? Esta prueba puede ser susceptible de error. Hemos visto y la práctica demuestra que sin duda este tipo de pruebas de ADN sí pueden fallar por diversos motivos. Uno de ellos y el principal, que también lo conversamos en su momento, es la conservación de la cadena de custodia. Entonces,
aquí es importante conversar sobre este tema, ¿no? Hay un caso muy interesante que se dio en provincias, ¿no? Si ustedes ven este titular, eh, un hombre había sido obligado a cumplir con la paternidad a pesar de que él era estéril. ¿Qué quiere decir? Él señaló que no podía eh, ser padre de un menor porque él era estéril, ¿no? A pesar de eso, se había declarado judicialmente que él era padre de un menor, ¿no? Entonces, este caso se registró en La Libertad. El hombre denominado Lenin Jauregui apeló, por supuesto, esta sentencia, pero lo interesante es que casos como este pueden suceder y uno puede preguntarse qué ha pasado. Hay una prueba de ADN que arroja positivo, o sea, que quiere decir que él sería el presunto padre, y por otro lado tenemos una documentación también científica que demuestra que él sería estéril. Entonces, ¿a quién creemos? ¿No? Este caso interesante sucedió además en La Libertad, en Paiján, en donde una jueza, la jueza del Paz Letrado de ese distrito judicial de Paiján, dictó una sentencia y declaró como padre al señor Lenin, ¿no? Lo declaró como padre de un menor de iniciales MEEJ, ¿no? Entonces, ¿sobre qué se basó la jueza de ese juzgado de Paiján, ¿no? Se basó en el resultado de una prueba genética de ADN de paternidad, ¿no? Este resultado declaró la paternidad de este menor y, en consecuencia, la obligación de Vladimir Jáuregui de cumplir con los deberes que posee todo padre. Esto quiere decir prestar alimentos, educación, salud, etcétera, ¿no? ¿Qué pasó cuando se declaró, cuando la jueza declaró como padre biológico al señor Jáuregui, ¿no? Eh, el padre o el supuesto padre, el aludido padre Jáuregui, lo que hizo inmediatamente fue impugnar la sentencia, ¿no? Y presentó, además, señaló que había presentado dos exámenes clínicos de un laboratorio en el cual se sustentaba su esterilidad. ¿Qué decía este examen? Que él tenía una carencia de espermatozoides, o sea, él no tenía espermatozoides, no producía, no segregaba espermatozoides, por lo cual era imposible físicamente que él sea el padre del menor, ¿no? Porque si bien hubiese podido contraer relaciones sexuales con la madre, estos exámenes arrojaban que él no podía fecundar. Entonces, en este aspecto, habían dos exámenes clínicos practicados en el laboratorio. ¿Cuál debería ser, creen ustedes? Y aquí pueden responder, pueden escribir. ¿Cuál debería ser el análisis que realiza el juez ante esta situación? ¿No? En un principio, esta prueba, estos dos exámenes clínicos que demostraban la esterilidad del demandado, fueron aportados en el proceso judicial, ¿no? Sin embargo, después, en la audiencia se practicó la prueba genética de ADN a esta persona, la cual después se obtuvo como resultado que él era el padre. Entonces, en su postura, en la postura de ustedes, ¿cuál debería ser, en caso de ustedes sean jueces, cómo debería resolver esta situación? Porque por un lado tienen una prueba de ADN que declara como padre al señor Jáuregui, y por otro lado tienen un informe o un examen que señala que él es estéril porque no tiene espermatozoides, ¿no? Entonces aquí la situación es compleja, ¿no? Es compleja. ¿Qué debería hacer el juez a su criterio? ¿No? Pueden escribirnos en la caja de preguntas eh, cómo quedó este asunto, cómo quedó. Lo que aquí, bueno, por aquí nos dicen, a ver, vamos a ver, una tercera prueba como dirimente podría ser que se volvió estéril después de haber concebido al embrión. Interesante apunte, además, que nos hace su compañera Helen, porque podría darse el caso, ¿no? El hecho de que sea estéril no significa que lo haya sido en el momento de la concepción, ¿no? Habría que analizar
con pinzas el caso, habría que verificar si esa esterilidad fue posterior o si ese examen se realizó en un determinado momento, porque ¿qué pasa si la relación sexual, en caso de que haya sido contraída, haya sido, por ejemplo, en el año 2015 y él se practicó el examen para verificar si era padre o si era, mejor dicho, estéril o no, o si era fértil, se practicó el examen a inicio del año 2016. En este caso, es una muy buena observación porque hay que analizar las pruebas en su conjunto, hay que asignarle un valor a todas ellas. Entonces aquí lo que señala la defensa del abogado del señor Jáuregui, lo que señala el abogado es que la jueza no habría valorado las pruebas de espermatograma, ¿no? No había valorado las pruebas que él aportó y únicamente solo se analizó y asignó valor a la prueba genética aportada por la demandante, ¿no? En la cual estas muestras fueron tomadas por un laboratorio, ¿no? Ahora, lo interesante de este caso, ¿cuál es el desenlace? ¿Cómo termina este caso? El desenlace es el siguiente, ¿no? Dicha prueba fue dada por un laboratorio, ¿no? La prueba de ADN, ¿no? Entonces, lo que pudo observarse es que en realidad esta prueba fue practicada inclusive por 2 laboratorios y ninguno de ellos habría sido acreditado conforme lo exige la ley 28457, que es la ley referida a la ley de filiación de paternidad extramatrimonial. Entonces, ¿qué dice esta ley? Que el laboratorio que realice las pruebas de ADN debe estar acreditado conforme a la legislación sanitaria, ¿no? ¿Esto por qué? Con la finalidad de brindar las garantías necesarias, ¿no? Al momento de hacer la prueba, ¿no? Ahora, el hecho de que, buenos días Arturo, que se está conectando también, el hecho de que sea un laboratorio acreditado garantiza que no vaya a haber algún error en la realización de la prueba de ADN. ¿Qué piensan ustedes? Puede haber problemas, siempre va a haber error. Los errores siempre pueden aparecer en la medida de que estamos hablando de una actividad humana, pero el objetivo, la idea es reducir al máximo posible esta posibilidad o este margen de error latente. Aquí en este caso, la prueba se practicó por laboratorios, además que ninguno estaba acreditado. Entonces no se habría respetado la cadena de custodia y por eso eh, se consideró que este laboratorio no era el idóneo, ¿no? Aquí, ¿qué derechos se estarían vulnerando del señor Jáuregui? ¿Cuáles derechos, a su criterio, a criterio de ustedes, se estarían vulnerando? Me gustaría que puedan escribirlo aquí en la sección de preguntas. Conforme lo que hemos visto, conforme al caso, ¿qué derechos del señor Jáuregui, según ya lo que hemos conversado en sesiones anteriores, qué derechos se estarían vulnerando? ¿Consideran ustedes? Vamos, escriban. Uno de los derechos y uno de los principales derechos que considero yo que se estaría vulnerando es el derecho a la prueba, ¿no? A la prueba. Habíamos hablado, recuerdan ustedes, que el derecho a la prueba tenía diversas vertientes. Primero, hablábamos que el derecho a la prueba se podía descomponer. ¿Qué quiere decir? Que el derecho a la prueba tenía otros derechos continentes, por ejemplo, el derecho a utilizar medios de prueba, el derecho a que los medios de prueba sean admitidos, salvo casos de impertinencia o prueba, el derecho de actuación de los medios de prueba. ¿Qué significa eso? Que los medios de prueba se actúen, no se pongan en práctica. Derecho a que los medios de prueba sean valorados también, o sea, sean analizados. En este caso, ¿qué sucedió?
¿qué derecho en específico del derecho fundamental a la prueba fue omitido, fue vulnerado en el caso que conversamos, ¿no? Porque estamos hablando de que el señor Jáuregui presentó los informes, los análisis que arrojaban que él no era el padre, ¿no? O mejor dicho, que era estéril. Por otro lado, tenemos que la señora, la demandante, señalaba que él era el padre y por lo tanto se realizó una prueba de ADN o aportó una prueba de ADN en un laboratorio que además no estaba acreditado. Entonces, en este caso, ¿cómo debería resolver el juzgado? Si se han violado algunos derechos, ¿cuáles se habrían violado? ¿No? Sobre la base de esta pregunta pueden ustedes escribir sus respuestas. Lo que aquí se habría vulnerado primero es el derecho de valoración de la prueba, ¿no? En el sentido de que los informes presentados o los análisis presentados por el señor Ja respecto de su esterilidad no habían sido valorados correctamente, no habían sido valorizados de forma adecuada. ¿Qué quiere decir eso? Que la jueza no tuvo en cuenta esos análisis, no dijo nada, no se pronunció, no dijo, de acuerdo, esta prueba, estos análisis permitirían arrojar la posibilidad de que el señor Jáuregui fuese el padre. No hubo pronunciamiento absoluto, ni se mencionó nada de eso. Segundo, una vulneración en la correcta actuación de la prueba. ¿Por qué? Porque la actuación de la prueba es el despliegue de la misma de forma adecuada. ¿Cómo se valora o cómo se actúa adecuadamente una prueba testimonial, por ejemplo? Se actúa adecuadamente si se interroga de forma eficaz al testigo, si se le hace preguntas, si se le permite al otro abogado de la contraparte realizarle otras preguntas, si el juez mismo le realiza preguntas. De esa forma se va a garantizar el derecho de actuación de la prueba. ¿Qué pasa si se presenta un testigo y el juez no le hace ninguna pregunta? A lo sumo lo escucha y después dice, listo, terminamos la audiencia. Y solamente dice, bueno, vamos a continuar con la siguiente actuación de otro medio probatorio. En este caso se puede apreciar claramente que la actuación de la prueba no estuvo bien realizada en la medida de que no se conservó la cadena de custodia y además se permitió que se admitió esta prueba a pesar de que la misma no estaba acreditada por los laboratorios conforme lo establece la ley, ¿no? Incluso esta prueba no debió admitirse, ¿no? Si vamos a hablar de la fase de admisión de la prueba, ¿no? Y como dice Hugo Espinosa, un derecho a la contradicción. Considero que el derecho de defensa puede estar involucrado, ¿no? Pero más que el derecho de defensa o el derecho a contradicción, si ustedes se dan cuenta y si notan, en este aspecto, lo que sucedió fue que el juzgado o la jueza no tomó en cuenta las pruebas que había aportado el señor Jáuregui, en la cual se establecía claramente que él era estéril. Si era estéril, en consecuencia, no podía tener hijos, ¿no? Porque justamente era estéril. Entonces, ¿por qué no se analizó, por qué la jueza no se pronunció sobre la presunta esterilidad, ¿no? del señor? No simplemente la jueza dijo, aquí hay una prueba de ADN y esta prueba de ADN arroja este resultado, nada más, ¿no? Pero con el otro resultado, ¿qué pasa con el resultado que arroja que él eres estéril, ¿no? Entonces aquí hay una cuestión que puede darse, ¿no? Una de las soluciones, como dijo su compañero, es hacer una tercera prueba. En realidad no había una tercera prueba, no solamente había una, ¿no? Solamente había una que era la prueba que se desarrolló por dos laboratorios que además no habían sido acreditados. Entonces, en realidad, esa prueba no debería tener valor, porque no es una prueba que esté autorizada, ¿no? Entonces,
Eso es algo importante, ¿no? Hugo Espinosa nos pregunta, ¿la prueba de espermatograma también debe ser realizada en un laboratorio autorizado o certificado? Aquí también esta pregunta es muy buena, porque en realidad para el aspectos de saneamiento, o mejor dicho, de entidades que estamos hablando de medicina, de laboratorios científicos que realizan exámenes, por ejemplo, de espermatograma, exámenes de sangre, pruebas de embarazo, etcétera, etcétera. Todas esas entidades deben tener una acreditación, deben tener una certificación. Entonces, deben estar lógicamente autorizados por la entidad correspondiente, ¿no? Entonces, si ese examen se practica, perdón, por una entidad que está autorizada, entonces no debería haber ningún problema, ¿no? Entonces, eh, según lo que señala, en el caso, según lo que señaló, este examen se había practicado, el examen de esterilidad, por un laboratorio que sí había sido autorizado, sin embargo no había sido tomado en cuenta al momento de la valoración, ¿no? Entonces, aquí es importante que ustedes puedan distinguir los derechos que están en juego, ¿no? Dentro de la prueba, ya hemos conversado ahí el derecho a utilizar medios de prueba, el derecho a que estos sean admitidos, a que estos sean actuados y que sean valorados. Entonces, está faltando aquí una correcta actuación de la prueba, porque la referida a la prueba de ADN, no se solicitó que sea realizada por un laboratorio certificado, ¿no? Y además, la valoración, o sea, el análisis respecto de la prueba de esterilidad del señor Jauregui no fue tomada en cuenta en ningún momento. Entonces, ahí es donde se ha valorado el derecho a la prueba, ¿no? Cosa que tienen ustedes que tenerlo claro, ¿no? Ahora, ¿alguna pregunta respecto de esto, de este caso, para pasar al siguiente? A mi parecer, nos dice Hugo, lo que la jueza debería haber hecho es volver a tomar ambas pruebas, tanto del ADN y del espermatograma. Ahora, del espermatograma ya no creo que considere, particularmente considero que no sería necesario, si es que en todo caso la jueza dice y dice, a ver, este laboratorio de ADN no está certificado. Por lo tanto, ordeno judicialmente que se vuelva a realizar esta prueba, pero por un laboratorio que existe certificado, ¿no? Entonces se le toma la prueba por un laboratorio y ese resultado es el que va a primar, ¿no? Ahora, el resultado que debería primar es que el señor no es el padre, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, sin embargo, si el resultado señala que sí es el padre y, a pesar de que sí es el padre, él ha aportado unos informes de análisis de espermatograma que señalan que él es estéril, ¿no? Aquí había un problema de pruebas, ¿no? Entonces aquí tendríamos que regresar y analizar qué entidad